Todos sabéis que la materia se presenta en tres estados: sólido, líquido y gas. Los científicos utilizan modelos para explicar lo que les rodea. Así, como nos dicen en este vídeo, si pudiésemos ver cómo es la materia por dentro, en cada uno de los estados veríamos algo como esto. Los científicos usan estos modelos para explicar las características de los distintos estados físicos de la materia. El agua también se presenta en tres estados y está formada por moléculas. La molécula del agua se llama H2O porque está formada por unas partículas aún más pequeñas que se llaman átomos. Concretamente, cada molécula de H2O está formada por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Lo podemos imaginar como esto que vamos a ver. El ciclo del agua y todo el agua está hecha de una molécula elegante, el H2O. Oh, gracias. Solo soy un átomo de oxígeno, pero me gustaría encontrarme con dos hidrógenos para hacer H2O. Háblanos del ciclo del agua. El Sol calienta las moléculas de H2O dándoles energía hasta que se evaporan y pasan a la atmósfera. Las moléculas se dispersan por el aire y se separan mucho entre ellas. Las moléculas de agua tienen tendencia a atraerse entre ellas. Nos gusta estar juntas. El lado eléctrico positivo de una molécula de H2O atrae el lado negativo de otra, formando un enlace de hidrógeno. A medida que se enfría, el agua líquida se hace más densa y las moléculas se juntan más. Cuando asciende por la atmósfera, la temperatura desciende y el H2O condensa formando gotas que originan las nubes. Las moléculas de H2O en estado líquido están constantemente formando y rompiendo enlaces de hidrógeno. De todas formas, el agua es una sustancia muy especial, pues en su estado sólido sus moléculas están más separadas que en el líquido. Por eso el hielo flota en el agua. En este vídeo nos lo explican. Cuando el agua se congela, cada molécula de H2O forma enlaces puentes de hidrógeno con otras moléculas formando la estructura del hielo. El volumen del hielo se expande mucho, pero esto es muy inusual, ya que el H2O es una de las únicas moléculas en la Tierra que se expande cuando se congela. Ah, por eso el hielo flota. Sí, el hielo flota en el agua porque tiene menor densidad. Si el agua se comportase como la mayoría de las sustancias, el hielo se hundiría. Los lagos y océanos se helarían desde el fondo hasta su superficie. Sin embargo, la parte del hielo que flota previene que el calor del agua del mar se escape al aire, protegiendo de este modo la vida submarina. Me gustan las tortugas. Como habéis visto, las moléculas de agua tienen distinta actividad y movimiento en función del estado en que se encuentre el agua. Las moléculas de agua en estado líquido tienen entre ellas espacio suficiente para moverse unas sobre otras. En general, cuando una sustancia se enfría, sus moléculas pierden movilidad y se van ordenando con otras formando el estado sólido. Y si se calientan, se mueven muy rápido y cuando alcanzan una determinada temperatura se alejan mucho entre ellas, formando el estado vapor. En esta página web podemos ver un modelo científico que explica los cambios de estado del agua.
En todos estos cambios de estado, la molécula de agua sigue siendo la misma, H2O. A estos cambios se les llama cambios físicos, porque las moléculas de las sustancias siguen siendo las mismas.